Hoy vamos a explorar lo que podría ser el momento más profundamente humano de toda la prehistoria. Se trata del día en que otra especie humana, no la nuestra, demostró que entendía la muerte y muy probablemente que creía en algo más allá. Estamos a punto de presenciar la primera chispa de espiritualidad en la historia de nuestro planeta. A ver, transportémonos a este lugar. Hace 70.000 años, en una cueva en lo que hoy es Irak, un grupo de neandertales está reunido alrededor del cuerpo de uno de los suyos. Un miembro de la familia, un amigo. Ya no respira. Y justo en ese momento de pérdida, en lugar de simplemente abandonar el cuerpo como haría cualquier otro animal, hacen algo que lo cambia absolutamente todo. Algo que de alguna manera nos está hablando a través de miles y miles de años sobre quiénes eran en realidad. Aquí es donde empieza todo. En la década de 1960, un arqueólogo, Ralph Solecki, estaba excavando en esta cueva, la cueva de Shanidar, y se topó con algo que iba a poner de cabeza todo lo que creíamos saber sobre nuestros parientes lejanos. Lo que encontró no fue casualidad. No, fue un proceso súper deliberado, con pasos clarísimos. Primero cavaron una tumba. Después colocaron el cuerpo de un hombre de unos 40 años, al que hoy conocemos como Shanidar IV, en una posición fetal muy cuidada, casi como si estuviera durmiendo. Y por último, el detalle más increíble, cubrieron su cuerpo con flores. Cuando los científicos analizaron la tierra alrededor del esqueleto, encontraron algo que los dejó sin palabras. Polen. Pero no un poquito de polen, no. Hablamos de concentraciones masivas, de al menos 8 tipos de flores silvestres. Y aquí viene el detalle fascinante. Todas estas flores crecen juntas en primavera, o sea, alguien tuvo que salir de la cueva, recogerlas a propósito para este entierro y traerlas de vuelta para honrar a su compañero. Por supuesto, en la ciencia siempre hay que dudar. Durante décadas, muchos escépticos dijeron, bueno, a lo mejor el polen llegó con el viento o lo trajeron los roedores. Pero ¿saben qué? En 2020 se hizo un nuevo análisis con tecnología moderna, revisando las muestras originales, y la conclusión fue demoledora. Las concentraciones de polen eran demasiado altas y específicas como para ser un accidente. Se confirmó que alguien intencionadamente puso esas flores ahí. Y esto se pone todavía mejor, porque lo de Shanidar no es un caso aislado, para nada. Es parte de un patrón que vemos por todo el mundo neandertal, uno que nos revela una tradición de cuidado, de ritual. Miren esto, desde Francia hasta Uzbekistán, de Israel a España, a lo largo de decenas de miles de años, encontramos más y más pruebas de que los neandertales enterraban a sus muertos de forma ritual. Veamos algunos de los casos más impactantes. En Francia, encontraron el esqueleto de un hombre al que apodaron el anciano. Este hombre tenía una artritis terrible, había perdido casi todos los dientes años antes de morir y apenas podía moverse. O sea, era imposible que cazara o masticara comida dura por sí mismo. Y aún así, su grupo lo cuidó, lo alimentó durante años. Cuando finalmente murió, le cavaron una tumba. Eso, señoras y señores, no es instinto de supervivencia, eso es compasión. Vámonos a Uzbekistán. Allí se descubrió la tumba de un niño de unos 8 años, y lo más extraordinario es que su cuerpo estaba rodeado por un círculo perfecto de 6 pares de cuernos de cabra montés, todos apuntando hacia él. Un acto 100% simbólico, quizás para protegerlo en otro mundo o para honrarlo como un futuro cazador. Ahora, en España, un hallazgo más reciente nos muestra el cuerpo de una mujer joven cubierto de ocre rojo. Este pigmento, el óxido de hierro, es uno de los símbolos más potentes en los rituales prehistóricos de todo el planeta. El rojo es el color de la sangre, de la vida. Es como si estuvieran intentando devolverle simbólicamente la vitalidad que había perdido. Y en Israel, el caso de Mosh es la prueba definitiva. Encontraron su hueso hioides, que es un huesito súper frágil que tenemos en la garganta, intacto, en su lugar. Este hueso se desprende casi inmediatamente después de la muerte. ¿Qué significa que estuviera ahí? Que el cuerpo fue enterrado rapidísimo, en cuestión de horas. No esperaron, porque esa persona les importaba, y mucho. Bien, entonces, con toda esta evidencia sobre la mesa, la pregunta clave es, ¿qué nos dice todo esto sobre la mente de un neandertal? Vamos a pasar de los huesos y el polen a las ideas y los sentimientos que todo esto implica.
Esta tabla lo resume perfecto. Las flores y el ocre no tienen ninguna utilidad práctica para un cadáver. Su única función es simbólica. Cuidar a los ancianos y enfermos demuestra empatía, altruismo puro. Colocar el cuerpo con tanto cuidado sugiere que pensaban en un después. Y enterrarlo tan rápido, bueno, eso nos habla de lazos emocionales muy fuertes y de la experiencia del duelo. Pensemos un segundo en lo que esto significa, usar una flor no como una simple planta, sino como un símbolo de belleza, de vida, de recuerdo. Eso requiere un salto mental gigantesco. Es la misma habilidad que hoy nos permite crear arte, escribir poesía o tener creencias religiosas. Para poder cuidar del anciano, su grupo tuvo que ser capaz de entender su dolor. Tuvieron que poder ponerse en su lugar. A eso se le llama teoría de la mente, y es la base de la empatía. Y estos entierros lo demuestran. Yo debo cuidar a mi ser querido que murió, de la misma forma que me gustaría que me cuidaran a mí. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta más grande y profunda de todas. Con toda esta evidencia de rituales y símbolos, ¿los neandertales creían en una vida después de la muerte? La respuesta honesta es que no podemos saberlo al 100%. Hay argumentos muy fuertes a favor. La preparación del cuerpo, los objetos, todo parece indicar que pensaban en un viaje. Pero los más escépticos dirán que enterrar a los muertos también puede ser por simple higiene. No tenemos la respuesta definitiva. Sin embargo, y como lo dice el Dr. Paul Parrott, un experto en el tema, todo este comportamiento es muy difícil de explicar si no tenían algún tipo de creencia de que la muerte no era el final de todo. Sus acciones apuntan a que había algo más. Ok, y ahora conectemos todo esto con el presente. Porque la razón por la que estos descubrimientos son tan emocionantes es que nos dicen algo fundamental sobre lo que significa ser humano. La próxima vez que alguien vaya a un cementerio o deje flores en una tumba, hay que pensar que está continuando una tradición que no empezamos nosotros. Es un comportamiento con raíces increíblemente profundas que se remonta a nuestros otros parientes humanos. Y aquí está la conclusión más poderosa. La evidencia de sitios como Shanidar nos grita que los neandertales tenían pensamiento simbólico, empatía y hasta una posible espiritualidad. Esto demuestra que emociones tan complejas como el duelo y el amor no son un invento exclusivo de nuestra especie. Son parte de una herencia humana mucho más antigua y compartida. Pensemos un momento. ¿Por qué la imagen de un neandertal hace 70.000 años poniendo flores sobre un ser querido nos llega tan adentro? ¿Por qué nos emociona tanto? Quizás sea porque nos recuerda que no somos los únicos que hemos amado con una intensidad tal que ni la muerte puede borrarla. Que la necesidad de honrar, de recordar y de encontrarle un sentido a la pérdida es algo que trasciende especies. Alguien caminó bajo el sol de primavera para recoger las flores más bonitas para una persona que ya nunca podría verlas. Y lo hicieron porque el amor necesita expresarse y el duelo necesita un ritual. Y ese impulso nos conecta directamente con ellos.